El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, esta mañana. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Feliz Día del Padre, a propósito. Muchas gracias. Usted tiene todos mis hijos que me han saludado hoy día. Son una buena tracalada de hijos, ¿no? 8. 8. Está bien. Sí, les voy a contestar por televisión. Muchas gracias. No sea mezquino. Hablé con cada uno de ellos. Es bonito el Día del Padre, la verdad. ¿Ves que es bonito? Yo encontraba una lógica medio comercial al principio y a poco me estaba gustando. Se genera una sensación como bonita de usted? Ya, oiga, vamos por parte. Primero, hay una controversia en Twitter ahora por una cosa que dijo el ministro Marcel hace un rato acá en el programa respecto de que la PGU se había aprobado en el gobierno anterior, a finales del gobierno anterior, de Sebastián Piñera, sin financiamiento, es la expresión que él usó. Y hay varias respuestas en Twitter de ex autoridades del gobierno. Usted está en el Senado en ese momento. A ver, yo no alcancé a verlo, pero yo quiero en eso ser súper claro. El ministro Marcel no tiene la razón y no puede tener la razón. Y lo digo como senador de la Comisión de Hacienda. Yo fui parte de ese proyecto. Ya hay un informe financiero. O sea, nosotros como Congreso no podemos, estamos constitucionalmente impedidos de aprobar una ley sin financiamiento. Y el financiamiento estaba. Y yo me acuerdo perfectamente que parte de ese financiamiento era justamente el término de exenciones tributarias. Exactamente. Entonces, el ministro de Hacienda, con todo respeto, no puede decir que el Congreso aprobó una ley sin financiamiento porque sería imputar un acto que no es constitucional y eso no es aceptable. Ahora, y adicionalmente, yo sé dónde se produce la discusión. Sí, porque el ministro lo dijo. Yo digo, tengo 30 años en el Estado, o sea, el ministro sabe esto. Sí, pero no puede decir algo que constitucionalmente, y el informe financiero está, entonces, y la DIPRES existe, y el ministro existe. ¿A qué se refería? ¿Cuál es el punto? Yo me imagino que tiene que ver con que en una situación de déficit fiscal, esto era de alguna manera contradictorio con el punto de convergencia al cual se iba. Pero lo concreto es que en 2022, y esto es lo curioso, en Chile hubo excedente fiscal. Superávit, claro. Hubo superávit fiscal, claro, en gran medida por el litio y por que en otras materias no se cumplieron. Entonces, no sé de verdad qué es lo que quiso decir, quizás lo planteó de otra manera, pero no. La PGU, que fue una muy buena política pública, en este caso del gobierno pasado, estaba tan financiado que tenía el informe financiero y hubo cambios tributarios que se hicieron justamente para poder hacerlo. De otra manera hubiera sido imposible. Bueno, me parece que va a seguir esa controversia. Oiga, a propósito, para seguir en el tema del ministro Marcel, ¿usted ha hablado con él sobre la reforma tributaria? Sí, he hablado varias veces y a eso se lo planteo al revés. En este año 4 meses, el ministro Marcel lo que más ha hablado ha sido de reforma tributaria y yo creo que nosotros tenemos aquí un problema muy de fondo, porque el análisis del gobierno actual es que los problemas se resuelven, que el único problema o el único tema de Chile es la reforma tributaria. Lo he dicho ahora, atrás, siempre. Y yo creo que hoy día el tema de Chile es completamente distinto. No es un tema de cobrar más impuestos, el tema es cómo se vuelva a crecer. Cómo volvamos a tener un círculo virtuoso que Chile lo tuvo, que decíamos al 5, al 4, al 6%, y hoy día estamos completamente trancados. Yo invito al ministro Marcel en eso, que hable con las pymes, hable con el mundo agrícola. Yo represento al Maule y veo un mundo muy complejo, él dice que no tiene condiciones, no tiene características. Dice que lleva 3 reuniones con las pymes. Y que están viendo materias que pueden ser beneficiosas para las pymes en ese sentido. Pero es que una cosa es decir, yo quiero cambios tributarios, porque el mismo presidente lo único que planteó fue que todo se resolvía con una reforma tributaria. Yo le dije al presidente, si fuera todo así, habría que subir el impuesto 5 veces más, digamos, y se arreglan todos los problemas del país. No es ese el tema es cómo un país vuelve a crecer, vuelve a desarrollarse, vuelve a confiar en las pymes, vuelve a generar empleo. Fíjate que estamos en una situación bien compleja. El Banco Central nos dice que la situación económica de los chilenos hoy día es equivalente a 10 años atrás. Nos está diciendo el INE que la inflación que el desempleo va hacia el alza. Entonces uno dice, si yo tengo una situación en donde tengo un país que está desesperanzado, la palabra no la digo por casualidad, la digo bien común, la solución que se le dé es aumentar los impuestos, no, la solución es que el país va a volver a crecer, va a generar empleo nuevamente, va a volver a desarrollarse, y esa es una discusión que no está presente adentro de la mesa, y eso lo hemos planteado con toda transparencia con el ministro Marcel. Esta controversia que se dio porque el presidente se juntó con la CPC, porque después aprovechó una visita protocolar de la presidenta de la SOFOFA para hablar sobre el asunto de reforma tributaria, ¿de verdad molestó tanto en el Congreso? ¿Sabes? Yo creo que los gobiernos tienen la obligación de conversar con todos los sectores, las pymes, centrales de trabajadores, los empresarios, y eso es razonable. Pero cuando se trata de hablar de leyes,
con quien tiene que hablar son con los parlamentarios, que hacemos las leyes. Entonces da la sensación de que uno puede generar una presión a través de lograr que los empresarios que se defienden solos puedan influir respecto a los parlamentarios. Me parece que estamos en el mal camino. Tiene todo el derecho a hablar el gobierno con quien quiera. Pero cuando se habla de leyes, se habla con los parlamentarios. Los de gobierno, que también tienen un rol mucho que decir, y los de oposición. Entonces es complejo cuando uno ve que las leyes que le corresponden a una institución como el Parlamento se están discutiendo en otras instancias como si fuera una forma de presión. Creo que fue un paso en falso, se lo voy a decir así de claro. Oiga, hablemos de seguridad. Fue La Moneda esta semana, una reunión especial, una reunión bien inédita en un sentido, en términos de que estaban los tres poderes del Estado, más algunas otras agencias gubernamentales, por los atentados a la infraestructura, 2 torres de alta tensión, un puente ferroviario sobre el Itata. Dentro de lo que se puede contar de esa reunión, ¿cuál fue el tono y cuál fue la preocupación principal ahí? Mira, yo creo que el tono al final, la frase final que yo podría definir, porque además se conversó a la salida, es que Chile tiene que enfrentar los temas del terrorismo sin complejos. ¿Y por qué digo sin complejos? Porque yo creo que sí se hizo con complejos, se hizo con taras, se hizo en un primer momento sin llamar terrorista a los actos que eran terroristas, como una especie de, si eso fuera imposible, en un gobierno de un símbolo político X. Y creo que el gran avance de esa reunión es decir, ¿sabe qué más? Hay que hablar sin complejos y hay que enfrentar de una manera distinta el tema del terrorismo. Ahora, con mucho más decisión. El presidente habla de terrorismo para hoy mismo, desde noviembre del año pasado. Así es que, y por eso lo digo, y eso es parte de lo que tenemos que hacer hacia adelante. Esa construcción que ya se empezó a instalar, un gobierno tiene que asumir las nuevas realidades. Ellos pensaron que no iban a tener terrorismo en Temocuycuy y a la semana ya les pasó un acto que solo se puede calificar de esa manera. Y ahora la idea es justamente cómo mejorar la ley antiterrorista, y esa fue la convocatoria. No es que no haya ley, yo en eso quiero ser súper claro, hay ley y hay que aplicarla. Ahí hay personas que han sido condenadas por delitos terroristas, pero claramente hoy día tenemos un tipo de organización mucho más sofisticada, y es razonable pensar en que otros instrumentos que hemos usado, por ejemplo, la ley de control de armas, o por ejemplo, en la ley de crimen organizado, traspasarla a la ley antiterrorista para que pueda haber una mejor conducción. Yo en el fondo, yo valoro esa reunión por eso, es decir, ¿sabe qué más? Que tenemos un tema de todos, aquí no tenemos que tener derecha, izquierda, gobierno, oposición, el terrorismo no tiene color político, y esta es la conclusión, mejoremos la institucionalidad para enfrentar un desafío que es muy severo en Chile. El acuerdo concreto es en 30 días para tener una redacción de un texto de ley antiterrorista reformado, digamos. Así es, 30 días dan un espacio. Y yo quiero, incluso se discutió, mira, nosotros estamos además, y lo comenté aquí mismo contigo, Iván, nosotros estamos además en una ley de seguridad. Nosotros nos comprometimos a generar 31 proyectos que le cambien la vida a Chile. Incluso este podría ser el número 32. Y nos pusimos plazo. Yo te quería rendir una pequeña explicación. De esos 31 proyectos, habían 16 que queríamos sacar dentro de un periodo corto. Hay 5 que vamos a lograr hacerlo. Estamos avanzando en otros 9 bastante rápidamente y probablemente 2 nos van a quedar atrasados. Hay una responsabilidad del Ejecutivo que tiene que mandar los proyectos, y respecto a la agenda de seguridad no vamos a bajar los brazos, y creo que estamos, mi esperanza, y eso fue darle un sentido a las instituciones, es que tengamos al fin de año un nuevo esquema jurídico para enfrentar la delincuencia. Y lo institucional, con un Ministerio de Seguridad, con una Defensoría Penal de las Víctimas, hay un llamado al gobierno a apurar el proyecto, a apurar el tranco, porque no se ha avanzado, una ley de ciberseguridad, que sí se ha avanzado, una ley de inteligencia, o sea, otra forma de enfrentar lo que estamos viviendo. Mira, el principal problema de Chile lejos sigue siendo la seguridad, y ya hay 31 iniciativas, las cuales ya hemos despachado varias, que nos van a cambiar. No significa que va a cambiar mañana la delincuencia, pero que vamos a tener más fortaleza. Si Chile necesita entender que sin seguridad no hay nada. Todos los temas económicos, sociales, políticos se resuelven de una manera distinta si somos capaces de recuperar la tranquilidad en las calles y plazas de Chile. Así que, de alguna manera, quiero decir, vamos avanzando, sí, un poco más lento de lo que yo esperaba, también. Hago el llamado al gobierno a apurar el tranco, pero por lo menos quedémonos también con la parte buena. Creo que el Congreso, el vilipendiado Congreso, hemos estado accionando y hemos logrado despachar temas que llevaban 10 años, 5 años, 2 años esperando, y que hoy día tenemos una nueva forma de ver lo que viene. Déjeme devolverme a su frase de que se asuma el tema de la seguridad sin complejos. La ministra del Interior, Carolina Toá, en el programa Estado Nacional en TVN esta mañana, ha dicho
que no descarta, a propósito de un ataque que destruyó 13 camiones en Payaco anoche, que no descarta que se extienda el estado de excepción, el estado de emergencia, a la región de los ríos. Mira, nosotros hemos extendido el estado de emergencia en la Araucanía, después de Arauco, 25 veces. Sí. 25. Se ha renovado 25 veces el estado de emergencia. Nos toca el martes de nuevo. En no menos de las 10 últimas ocasiones se ha pedido extenderla a los ríos. Hasta ahora se ha dicho que no, pero ¿qué quiere que le diga? Me parece bien, lo encuentro que eso. Porque aquí el Estado tiene que actuar con toda su fuerza cuando es amenazado. Sí, cuando queman camiones en Payaco, ¿qué están diciendo? Que nos da lo mismo la ley, que nos da lo mismo la autoridad, que nosotros hacemos lo que queremos y aterrorizamos a la gente. Eso no puede ser. Frente a eso el Estado, ¿qué es lo que hace? Actúa con toda su forma para reponer el Estado de Derecho, sin complejo. Probablemente muchos de los gobernantes actuales votaron en contra del gobierno anterior cuando se planteó algo parecido. Está bien que hayan cambiado, prefiero que hayan cambiado. Y creo que ese sin complejo es justamente decir, mira, aquí lo que tenemos que avanzar es poner el estado de excepción en cada lugar de Chile que sea necesario. Y si lo planteó hoy día, no sabía que lo planteó, bien me parece, porque creo que es una forma de enfrentar distintos los temas de seguridad y los temas de delincuencia en Chile, porque de otra manera no vamos a poder salir de este drama en que estamos hoy día incorporados. Oiga, hablemos un poco de política partidista. Hubo un consejo directivo ampliado en la UDI y estuvo Evelyn Matei y dice que criticó lo que llamó la odiosidad de algunos representantes republicanos, dice. ¿Usted le parece que ha habido odiosidad en alguna parte republicana? Yo estuve en el debate y fue un debate un poquito más amplio. De alguna manera uno parte diciendo, hoy día pues hay una situación de desesperanza en Chile muy severa. Hoy día hay una sensación de un gobierno que no es capaz de responder a la iniciativa de las personas, y muchas de esas personas desesperanzadas son gente que no votaba y que hoy día está votando además por el voto obligatorio. Sí. Y que de alguna manera el gran mensaje es hacer un plan de la esperanza. Y creo que la UDI tiene un gran mérito en eso, porque tiene la capacidad de ser creíble en articular acuerdos, contener ideas, y por eso que estamos haciendo, vamos a presentar los próximos días un plan para enfrentar los problemas que el tema previsional, entre otros, con una manera distinta para volver la esperanza. Dentro de ese escenario político hablamos de la importancia de la unidad. Creo que el mundo nuestro tiene una gran posibilidad el día de mañana en las elecciones democráticas de poder tener un triunfo. Y vimos la lógica de republicano en dos visiones. Una, de decir que ellos están con una responsabilidad grande porque están a cargo del proceso constitucional. Claro. Quizás no lo esperaban, pero lo paradójico es que muchos dijeron votos republicanos para después rechazar. Y hoy día les pasa que sacaron más votos de lo esperado y hoy día tienen que aún cumplir con un rol. En eso, yo creo que el republicano lo ha tomado de buena forma, en el sentido de hacer un esfuerzo por aprobarlo, porque había un riesgo de decir de lo contrario que no. Lo que se refiere, Matei, básicamente, es que decir, mira, nosotros tratamos de llegar a un acuerdo con en la constituyente, tratamos de llegar a un acuerdo en otras elecciones y nos han dicho siempre que no. Y lo que ella reclamaba es que había habido un informe de Instituto Libertad, que yo no lo he visto, que el 70% de las redes sociales republicanas habían sido para atacar a candidatos de Chile Vamos. Y eso era lo que ella planteaba más bien como hay que cambiar. No lo plantea en la lógica de actuar igual, sino que decía, mira, si queremos llegar al poder, tenemos que entendernos, tenemos que democráticamente estar dispuestos a competir y tenemos que tratar de no continuar con esa lógica que nos hace enfrentarnos, no entendiendo que el rival al final está al frente, están las fuerzas de izquierda, están las fuerzas del Frente Amplio, están las fuerzas que piensan sustancialmente distinto que nosotros. Eso es una especie de análisis global que te puedo hacer respecto del proyecto. Ahora, en particular sobre el punto, Matei dice, está citando el Mercurio de hoy, dice: es lamentable ver la odiosidad que se esconde detrás de la fachada tranquila de las autoridades de un partido que se llama Republicanos. Más aún si dichas autoridades se declaran cristianas. Este tipo de campañas odiosas contra personas no son ni cristianas ni republicanas. Fue efectivamente haciendo referencia al Instituto Libertad, el informe respecto a la elección del Consejo. En el caso de Guillermo Ramírez, fue específicamente, decían que era cobarde, que era amarillo, en circunstancias que creo que se da bien que ha sido valiente, ya, o sea, ha tenido visión, ha sido Guillermo Ramírez, así que aprovecho de defenderlo públicamente. Pero ¿Usted cree que ha habido odiosidad en eso? Yo creo que había una forma de atacar a algunas personas que no son improcedentes y que no puede ser la regla general. Entonces yo lo planteo más bien al revés. Eso es lo que no puede ocurrir. Yo lo planteo en positivo. Nosotros tenemos que entender que tenemos
una tarea grande hacia Chile, que somos distintos. Chile, la UDI tiene en el caso una lógica menos polarizante, tenemos una vocación que vamos a activar una capacidad de solución a conflictos de un nivel distinto, pero sí tenemos probablemente una identidad en ideas mucho más parecida. Entonces, ¿cómo poder perfilar ese futuro manteniendo lo importante y tratando de corregir esos errores que objetivamente han ocurrido? Yo creo que eso es un dato y que tienen que ser reparados. Eso de alguna manera es la esencia de esa discusión. El presidente del Senado